bendice a Chris Smiling, úsala como tu instrumento, conforme a tu voluntad, Señor. Tú sabes, Padre Dios, sus necesidades, tú sabes todo el pan que tú le has dado, Padre Dios, a digerir. Tú sabes, Padre Dios, conforme a tu voluntad, cada una de las batallas que esta, tu hija, Señor amado, aunque pequeñita, ya ha sabido vencer, confiada totalmente en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por colocarme en este lugar. Gracias, Señor, porque me has dado una doble autoridad. La autoridad delegada por ti, por ser tu hija, y la autoridad que delegó mi pastora al ponerme hoy, al darme hoy el privilegio de estar en este tu altar. El que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús tomo toda autoridad delegada por Cristo. Amén y amén. Okay. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Estamos en el mejor lugar, en el mejor día, el día de Santa Cena, en esta casa. Yo sé que muchos están cansados, pero estamos en el mejor lugar. En el nombre de Jesús vamos a iniciar leyendo Juan 4:1-6. Búsquelo en su Biblia. Juan 4:1-6 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, preste atención, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús se dirigía a Galilea, pero los judíos evitaban atravesar Samaria. Los judíos preferían rodear Samaria para llegar hasta Galilea y no atravesarla. Recuerden que Samaria era considerado como un pueblo traidor. No sé si recuerdan, incluso hace 2 o 3 semanas hablamos de la división del pueblo de Israel. Entonces, Samaria, que era una de las ciudades de Israel, era una de las ciudades de Israel, que fue formada por las 10 tribus que se separaron, formó ella misma su centro de adoración y comenzó a adorar en lugares altos. Entonces, las 2 tribus que quedaron, las tribus del sur, Judá y luego Benjamín, se quedaron formando lo que era Jerusalén con su capital Judá. Entonces, los judíos que eran de Judá evitaban atravesar Samaria. Jesús no fue un deseo propio de Jesús pasar por Samaria, sino una necesidad de pasar por Samaria. Pero Jesús se cansó del camino que recorrió para llegar a Samaria. Y es que en Samaria había algo importante que Jesús debía de ir a hacer. Ahí fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. No vamos a leer el capítulo completo porque es un poco extenso, pero vamos a leer de Juan 4:25 a partir de ahí. Jesús llegó
Y ahí fue donde la mujer apareció y ellos comenzaron a hablar. Y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese paso de Samaria, Jesús se le revela a la mujer samaritana como el Cristo. Esto es algo importante. Dice, luego sigue diciendo en el 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Le leo esta parte donde Jesús dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esto resalta la importancia de Jesús pasar por Samaria y de hablar con esta mujer. Dice que Jesús llegó cansado a Samaria, sin embargo, fue saciado al cumplir la voluntad del que lo envió. Y dice, para que podamos ver por qué era tan importante que Jesús se encontrara con esa mujer, que dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. No fue un paso sin fruto. Jesús se encontró con esa mujer y a través de esa mujer muchos creyeron en él. Era voluntad de Dios que Jesús cruzara por Samaria y que hablara con esa mujer. Muchos creyeron en Jesús por la palabra de la samaritana. Aún así, siendo el propósito de Dios, ojo, dice la palabra que Jesús se cansó. Se cansó del camino que conducía a Samaria. Él cumplió la voluntad de Dios, pero el camino hasta allá lo cansó. Jesús, mis hermanos, es Dios, pero en aquel tiempo Jesús era Dios y también era hombre. Jesús pasaba todo, Jesús conoce todo lo que nosotros pasamos. No hay nada que nosotros experimentemos que Jesús no conozca. Decir que nunca nos cansamos sería mentir. Nosotros aquí venir y pretender que nunca nos cansamos sería mentir. Porque dice la palabra que Jesús se cansó en el camino que llegaba hasta Samaria. ¿Cuántos de nosotros, si era lo que el Señor me traía, que el pueblo estaba cansado? Muchos del pueblo estaban cansados del camino que tenían que recorrer. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús fue enviado a hacer esto, y eso era justamente lo que Jesús fue a hacer cuando cruzó por Samaria. Y es lo que sus discípulos estamos llamados a hacer, a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar a Cristo donde hay libertad, donde hay sanidad. Y en ese camino que nos es necesario a nosotros recorrer para predicar las buenas nuevas de salvación, en ocasiones nos cansamos. Hay momentos que en el camino que nosotros tenemos que recorrer para predicar, para publicar las buenas nuevas de aquel que nos llamó, nos cansamos. Mi hermano dice que era la hora sexta cuando Jesús llegó a Samaria.
La hora sexta equivale a las 12 del mediodía. Y era un camino largo. Jesús se cansó porque recuerden que él era también 100% hombre. En el transitar de ese camino nos cansamos. Podemos cansarnos en un momento, pero eso no quiere decir que estemos en pecado o que Dios no nos haya enviado. Eso lo que está es demostrando que somos humanos y ciertamente tenemos que morir a nuestra humanidad, pero somos susceptibles a cansarnos. El cansancio nos puede afectar. Yo quiero que en este momento, o yo quiero no, usted quizás ya en el momento le póngale nombre al camino que le está cansando. ¿Cuál es el camino que le está cansando? El camino de venir todos los días a la iglesia, el camino de venir los viernes y los sábados a ensayar, el camino de salir a evangelizar, el camino del trabajo. Póngale el nombre al camino que a usted le está cansando. Segunda de Samuel 21:15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Usted está leyendo la Biblia? Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice? Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David no solo mató a Goliat. En 1 de Samuel 18 hay un cántico, nos recuerda un cántico que hacían las mujeres de ese tiempo que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Cuando Saúl le pidió a David 100 prepucios de hombres filisteos para entregarle a su hija Milcar por esposa, y David junto con sus hombres mató 200 hombres filisteos y les llevó los prepucios a Saúl. Saúl le pidió 100 y David le llevó 200. David formó un ejército que todavía se le llaman y se le dio a conocer como los valientes de David. En 1 de Crónicas 18 dice: David extiende sus dominios y hace un breve resumen de algunas de las otras batallas que libró David. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. También derrotó a Moab y a los moabitas, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presente. Asimismo derrotó David a Hadad-Aser, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Yo le leo todo esto y le hago el resumen de David para que usted vea que David no era un simple guerrero. David era un ungido de Jehová, experimentado en batalla. Sin embargo, en medio de una batalla, David se cansó y el gigante tiró a matarlo. Cuando estamos en medio de una batalla y nos cansamos, el enemigo tira a matarnos. En ocasiones, el guerrero más valiente y experimentado se cansa en medio de una batalla. Vamos ahora a Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué:
escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Moisés estaba cansado de la posición que adoptó. Moisés en este momento estaba intercediendo por el pueblo. Vimos cómo David se cansó en medio de la batalla. A Moisés no le correspondía estar en el campo de batalla físicamente. Eso le correspondía a Josué. Pero le tocaba interceder. En ocasiones a nosotros no nos toca estar físicamente, cuerpo a cuerpo, en el campo de batalla, pero nos toca interceder. Y cuando el intercesor baja sus manos, es como la oración cesa y el pueblo comienza a debilitarse. Si el intercesor se quita de la brecha porque se cansa, abre brecha, abre espacio, deja espacio abierto para que el enemigo debilite al pueblo. Salmo 69:3. Este es otro tipo de cansancio. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Sé que hay personas que están cansadas de orar, de pedir y de no ver respuesta del Señor. De esperar lo que Dios ha prometido y no verlo. Y el cansancio es muy peligroso en medio nuestro. El cansancio nos puede llevar al pecado. Primero de Samuel 14 dice: e hirieron aquel día a los filisteos, desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Ellos tuvieron una gran victoria, el pueblo tuvo una gran victoria, pero estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. El pueblo estaba cansado y no se detuvo a seguir los mandatos, el mandato que Dios le había dado de que no comerá animal con sangre. El pueblo estaba muy cansado como para obedecer ese mandato. En ocasiones nos cansamos a tal punto que comenzamos a obviar mandatos que Dios nos ha dado. El cansancio también nos puede llevar a tomar malas decisiones. Génesis 25:29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Todo esto fue porque Esaú llegó cansado del campo. El cansancio hace que perdamos de vista el objetivo. Puede hacer que comencemos a menospreciar lo valioso que poseemos. En ocasiones estamos tan cansados y nos concentramos tanto en que estamos cansados que obviamos lo relevante y menospreciamos
cosas importantes que Dios nos ha otorgado. Y debemos de reconocer el cansancio para poder hacerle frente. El hecho de que yo venga aquí a decirte que nosotros nos podemos cansar, no vine a darte licencia a que te le sientes al cansancio. El hecho de que tú reconozcas que eres sensible, susceptible de cansarte, que te puedes cansar, no es para que te sientes y te acomodes porque estás sentado, sino para que asumas la posición correcta ante el cansancio. Y no hay mejor manera de saber cuál es la postura correcta que debemos de adoptar ante el cansancio que volviendo a Cristo. Vamos a ver qué hizo Jesús cuando se cansó, porque la palabra dice que el camino de Samaria lo cansó. ¿Y qué hizo Jesús? Juan 4:1-6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Jesús se sentó junto al pozo. Es ahí donde nosotros debemos de sentarnos, junto a corrientes de agua. Ese pozo fue uno de los pozos que hizo Jacob y que dio agua a todo el pueblo. Es junto al pozo, al agua de vida eterna que debemos de sentarnos ante el cansancio. Y hay algo importante, dice que Jesús llegó a Samaria y se cansó del camino y se sentó junto a la fuente. Y cuando él estaba sentado junto a la fuente de agua, llegó la mujer samaritana. Si nos sentamos fuera de la fuente, no nos vamos a encontrar con el propósito. Si nos salimos del camino, si nos apartamos de la fuente, no nos vamos a encontrar con el propósito. Dijimos arriba que era propósito de Dios que Jesús se encontrara con esa mujer. Por esa mujer fue que Jesús cruzó por Samaria. Y sentado junto al pozo fue que la mujer llegó. Si Jesús no está en el pozo, si nosotros nos salimos del pozo, de la corriente de agua, de la fuente de agua, no vamos a encontrarnos con el propósito. Hay algo también importante y es con relación a David. Primera de Samuel 21, volviendo nuevamente. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos junto con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dios nos envía un Abisai. No importa qué tan experimentado tú seas en batalla. En un momento te puedes cansar y necesitar un Abisai que vaya en tu auxilio. Por lo regular, cuando leemos el Antiguo Testamento, que el pueblo se va a dirigir a la guerra, que se le pide dirección a Dios, Dios mismo le indica con las personas que ha de ir. Dios con los 300, con la tribu de tal tribu, o sube contra tal pueblo con fulano. Dios mismo establece con qué personas vas a ir a la guerra. Y en Eclesiastés 4 está la razón por la que a la guerra no se va solo. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante.
Mis hermanos, a la guerra no se va solo. No podemos andar como llaneros solitarios. Cuando usted ora al Señor y le pide dirección en algo, el Señor mismo le muestra a las personas con las que va usted a ser acompañado. Y algo importante de Abisai es que Abisai en una ocasión, él solo derribó a 300 enemigos. Eso está en 2 de Samuel 23, 18. Y sus hombres derribaron a 18,000 edomitas. Y aquí hay algo importante. Hay personas que saben que son experimentados en guerra, que son valientes, que van a la guerra sabiendo lo que hacen. Esas personas deben de ayudar al hermano que está cansado. Cuando ves a tu hermano cansado, es tu deber ayudarle ahora. Abisai no era cualquier persona. Abisai estaba casi al mismo nivel de David. Porque usted no puede ir a la guerra con alguien que no esté al nivel espiritual que usted está. Tú sabes que tienes experiencia y valentía y debes ir en socorro de tu hermano. Pero eso es para los Abisai. Usted sabe, cada quien sabe el nivel que tiene en Dios. Cada quien sabe el nivel que tiene en Dios. Usted no se puede acompañar únicamente de una persona. O sea, usted tiene que pedirle dirección a Dios, porque aunque sea una persona, va a estar al nivel espiritual que usted. Abisai no era cualquiera. Mató él solo 300. Volvemos a Éxodo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Habían personas sabias que se pusieron a cada lado para levantar sus manos. Pero hubo algo importante. Ellos primero los sentaron sobre la roca. Primero los pusieron la piedra debajo y los sentaron sobre la roca. Una vez que se está firme sobre la roca, las cosas cambian. Una vez que ya él estaba firme, sentado sobre la roca, entonces levantaron sus manos, uno a cada lado. Esto lo hizo Hur, de quien no se tiene mucho, no se sabe mucho, y el sacerdote Aarón. A eso estamos llamados. Pero si la roca primero no la ponemos, si primero no se afirma, primero no lo ayudamos a afirmarse sobre la roca, no podemos levantar sus manos. Aquí lo imprescindible es afirmarse sobre la roca. Yo no sé, ya estamos terminando, es una palabra corta. Si estás cansado del camino, si estás cansado de pelear, si estás cansado de interceder o ayudar a otros, o cansado de esperar en Dios.
Esos fueron los 4 tipos de cansancio, las 4 que revisamos hoy, que el Señor me mostró. No sé en cuál de esos cansancios te encuentras. Yo sé que la iglesia, porque lo puedo sentir desde hace unas semanas, está cansada. Unos en un área, otros en otra, pero hay un cansancio. No sé cuál de esos sea. Pero Dios tiene una palabra para cada uno de ellos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo. Su palabra, cuando el Señor envía su palabra, no regresa a él vacía. Y el Señor tiene una palabra para cada uno de esos cansancios. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Wow, gloria a Dios. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Sandra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Primera de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. A los que están cansados de pelear. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Wow, santo, gracias. Estas palabras, estos versículos, es para que usted lo establezca sobre el cansancio que usted siente. Es para que lo establezca. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. A los cansados de hacer el bien, de interceder. Gálatas 6:9. A los intercesores de esta casa. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5. Orad sin cesar. A los cansados del camino. Salmos 23:2.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Éxodo 33:14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Wow, gloria a Dios. Los que no conocen a Cristo, no sé si hay personas que no conozcan a Cristo, que se desviaron en un momento. Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Vamos a buscar Isaías 40 y vamos a leerlo, por favor. Somos sensibles a cansarnos, nos podemos cansar. Eso no es excusa para sentarnos y acomodarnos al cansancio y darle espacio. Lo que tenemos que estar apercibido de cuando llegue el cansancio para adoptar la actitud correcta. Sentarnos sobre la roca, firmarnos sobre la roca, sentarnos junto a corrientes de agua, decirle a Cristo, dame de beber, pedirle agua al Maestro. Nosotros nos cansamos, pero tenemos un Dios que no se cansa. Y en el nombre de Jesús, que nuestras fuerzas sean renovadas en Él. En el nombre poderoso de Jesús, en tu presencia, Señor, tú renuevas todo, renuevas nuestras fuerzas. Danos de beber, porque el que bebe agua, el que bebe el agua de vida, no tendrá sed jamás. Tu agua es refrigerio para nuestros huesos, Señor. Vamos a Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aleluya. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén y amén. Gloria a Dios.